Buenas noches, mi nombre es Carlos Reyes. En estos momentos les voy a leer un pequeño fragmento de la autobiografía de Gabo denominada Vivir para contarla, escrita por Julio Premada. La escritura a la que se alude es una escritura de lo funcional, lo arcaico, lo genético y alcanza su punto culminante en 100 años de soledad. Aunque ya ésta pertenece a los relatos de la juventud, marca el resto de su producción y reaparece en tanto de que cierre y reescritura en Vivir para contarla, la autobiografía publicada en el 2002. Se trata de una atiborrada y heterocrónica escritura de lo inigualable, que integra entonces un marco espacio-temporal hecho con tópicos imaginarios de lo primitivo. Incluye la historia personal, el origen familiar, la construcción de una casa, la fundación de un pueblo, los árboles y las causas de la situación en Colombia, la invención de un país y de América, recuperando mitos grecorromanos y bíblicos sobre el Génesis, el paraíso, la isla de la utopía. Vivir para contarlo ocupa un lugar particular al respecto, ya que se focaliza en la emergencia y la afirmación de una identidad del autor, pasando en particular por ese terreno privilegiado para significar el origen que es la infancia y la historia familiar. De hecho, el libro presenta dos relatos de lo mismo, es decir, circunstancias que le permitieron a Gabo transformarse en García Márquez. En este caso, el libro sigue la dinámica clásica de las autobiografías, la de retomar retrospectivamente las peripecias que explican la responsabilidad actual del que narra su vida, una perspectiva posterior que se construye en el pasado, una cadena casual que explica la experiencia de una identidad diferente. Ambos relatos responden a las preguntas de cómo un sujeto se vuelve otro, una figura pública, la de un autor exitoso. Misma pregunta, pero respuestas difieren. En el primer relato la escritura es un don, un estado, una situación en la que en alguna medida predeterminada que solo espera condiciones favorables para desarrollarse, como veremos a continuación. Y en el segundo relato ocupa en la realidad de la mayor parte del libro, pone en escena un aprendizaje, es decir, un proceso progresivo, histórico y documentado. En el primer relato de la autobiografía de la totalidad literaria, narra el regreso del joven Gabriel García Márquez a Aracataca junto con su madre para vender la casa familiar. En contrapunto de este episodio cronológico, emerge progresivamente otra línea, la de un movimiento regresivo hacia el pasado, retornando a la historia, es decir, la de la casa y partir de ella, la de la familia, la del pueblo, las circunstancias del nacimiento de García Márquez y una serie de experiencias de la primera infancia puestas así en escena y perspectiva. La filiación, la niñez son fundamentales. El conjunto, relato del viaje, emergencia del otro tiempo, desplazamiento en la memoria, está enmarcado por una afirmación de identidad del escritor, afirmación hecha en contra de la voluntad paterna transmitida por repetidas inversiones de la madre. Se trata de un episodio de autodefinición que pasó de ser un hacer a un ser, es decir, un hacer nos referiríamos al escribir y un ser a un escritor. De una actividad, de una esencia ante la mirada social y familiar. El viaje es desencadenante de una obra, pero ante todo es el punto de origen de un escritor. Volver a empezar una obra, simétricamente transformar a un hombre. En el segundo relato, inmediatamente posterior, vuelve atrás para seguir, después de la primera infancia y del viaje de los meandros de una autobiografía convencional, previsible, que expone precisiones verosímiles, fechas, periferias, nombres, peripecias, a partir del fin del periodo infantil
narra un episodio de formación, es decir, la educación de las lecturas, las influencias, en el encuentro de los indicadores, las experiencias juveniles, los tanteos iniciales de un escritor de cara a la Biblioteca Universal. Todo lo que se sitúa, veámonos, en una lógica diferente, sino opuesta a la del primer relato, a la determinación infantil de la creación literaria, seguida mágicamente en una otra impresión de la segunda, prolonga un proceso documentado de este tipo histórico y progresivo. Dos explicaciones del devenir escritor y el surgimiento de una obra, una de los hechos en el texto, en la relación del campo literario, en el trabajo periodístico y ante la particular situación política de Colombia. La otra, en el descubrimiento e invención del pasado intemporal de la infancia, de la magia del origen y del movimiento, en sí volver a ellos, poder respirar, entreviendo la inmensidad de la pérdida y el valor generativo, fértil de la nostalgia. Se exponen así una concepción, un funcionamiento y una serie de valores de la infancia. Detengámonos un momento en el primer relato, que ocupa el lugar central, que retoma explícitamente la obra anterior. Porque si el relato histórico busca recordar, ordenar, renombrar y evocar peripecias del pasado para salvarse del olvido, el viaje a Aracataca abre el libro, contradiciendo así una cronología progresiva. La historia de esa vida empieza a los 25 años, pero también se instaura rápidamente en una repetición, en una reescritura, en una incorporación de la ficción autobiográfica. Esas páginas son la historia fabulosa de la infancia del escritor, no solo de la infancia de un hombre, aunque a veces los biógrafos de García Márquez, reflejando involuntariamente sus ficciones, hayan transformado en historia fidedigna. Leemos en el epígrafe del libro una declaración de principio: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Por lo tanto, la vida es una narración ajena a la verdad comprobable. La vida es la obra, o sea, las construcciones a las que la vida dio lugar en las ficciones. Escribir la autobiografía es volver a lo que ya está escrito, a la obra determinada de la biografía, y no al revés. Es una mezcla inextricable de la vida y obra Gracias.